hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Pueden sentarse. Saludamos a todos los hermanos de la iglesia New Jerusalem World Ministries, los presentes, los que no han llegado, los que por alguna razón se han tenido que quedar en su casa. Y saludamos a todos los que están al alcance de nuestra voz, a los que se sintonizan con nosotros especialmente. Gloria a Dios. Santo es el Señor. El domingo pasado se nos hizo la pregunta, ¿estás vestido adecuadamente? Y nosotros teníamos que analizar si estábamos vestidos para celebrar las bodas del príncipe, el hijo del rey. Aleluya. Que fuimos convidados, fuimos invitados y hasta se nos provee la vestimenta para ir y estar adecuadamente vestidos. Hoy hablaremos un poco más de ese tema, pero además vamos a seguir viendo otros perfiles de Cristo que nos presenta el libro de Apocalipsis, porque nosotros sabemos que el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Así empieza en el primer verso, ¿verdad? La revelación de Jesucristo. Vemos los diferentes perfiles de Jesús, Dios, y cómo la palabra de Dios se entreteje de tal manera que no hay contradicción en ella. El domingo pasado vimos dos parábolas entretejidas y esta se entreteje perfectamente con esas parábolas. Porque si analizamos este asunto de la vestimenta, hermano, toda la historia de redención es una crisis de vestimenta. Adán pierde su vestimenta en el paraíso, ¿verdad? Pierde su vestimenta cuando pecó y quedó desnudo. Y en vez de correr hacia Dios para que lo revistiera, se trató de vestir él mismo con hojas de higuera y se las puso, ¿verdad? Y pensó, y a lo mejor se vio su imagen en el agua, en el río, en el lago, y dice, qué lindo me veo. Me veo bien, ¿verdad? ¿Verdad? Pensaría él que se había cubierto y trata de tapar su falta. Pero Dios, cuando lo ve, le dijo, no me gusta. No estás vestido, estás desnudo. ¿Quién te dijo que estaba desnudo? Le preguntó Dios. ¿Qué has hecho? Y Dios dijo, no me gusta. Así que Dios lo vistió con pieles de animales. Entonces Dios cubre a Adán y a Eva con vestidos de piel. Y muchos, los estudiosos de la Biblia, y nosotros vemos esto como los principios del sistema sacrificial a través de la sangre, porque tuvo que matar unos animales para vestir a Adán y a Eva, y vemos que hubo derramamiento de sangre. Veamos hoy en Apocalipsis capítulo 7. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 7. Y es precioso, es precioso. No creen que nos estamos gozando el libro de Apocalipsis. Lo estamos disfrutando, ¿verdad? Gloria a Dios. En el libro de Apocalipsis capítulo 7 dice, después de esto, y voy a explicarle qué es el después de esto, qué es el esto. Nosotros hemos visto la revelación de Jesucristo, vimos las 7 iglesias, la visión del Hijo del Hombre, donde Juan lo describe con el cabello blanco, ¿verdad? Con la espada saliendo de su boca, etc. Vimos al Cordero de Dios cuando no se podían abrir los rollos y Él era el único digno. Y vemos también en este momento que Él dice, después de esto, ahora estamos en Apocalipsis 7, verso 1, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra, al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel.
De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zebulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. 12 más 12. 12 tribus, 12,000 sellados. Después de esto, miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y el Cordero. Qué lindo ese verso, lo vamos a discutir. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraban a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, ¿tú lo sabes? Él me dijo: estos son los que han salido de gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, y no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Que el Señor añada bendición a su palabra en nuestras vidas en esta hora. Así que la verdad es que la crisis de la vestimenta continúa desde el libro de Génesis, desde Adán hasta la revelación, hasta el Apocalipsis, ¿verdad? Por eso la iglesia de la Odisea, que representa la iglesia de los últimos días, tenía problemas de vestimenta también. Ellos se creían que estaban bien vestidos y Dios les dijo: están desnudos, ¿verdad? Todavía estaban luchando con qué ponerse. De hecho, también piensan que se veían muy bien, porque ellos eran los Yves Saint Laurent de aquel entonces, ellos eran los Louis Vuitton de aquel entonces, ellos poseían la lana negra. O sea que había que ir a la Odisea o mandarla a buscar de la Odisea si te querías vestir con ella, ¿no? Así que ellos se creían que se veían muy bien, así como Adán creía que se veía muy bien después que se tapó con las hojas de higuera. Pero cómo nos ve Dios es muy diferente. Es muy diferente. Dios, Adán lo veía desnudo. Le dijo: ¿quién te dijo que estaba desnudo? Estabas desnudo. A la Odisea los veía desnudos, ¿verdad? Y viéndolo desde una manera, de una perspectiva positiva y de parte de Dios a nosotros también nos ve desnudos. Por más que usted se viste y se cubra, Dios nos ve tal y como nosotros somos. En el capítulo 7 se nos dice que había una multitud que se vistió de blanco. Se vistió de blanco. Y yo voy a saltar un poquito porque aquí el anciano en Apocalipsis 7:13 nos explica por qué estaban vestidos de blanco. Dice: entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y Juan le dice:
si fuera puertorriqueño, ¿qué sé yo? Yo no sé, eso lo sabes tú. Le dice, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Así que, ¿quiénes son los que están vestidos de blanco? Los que han lavado sus vestidos en la sangre del Cordero. ¿Y qué clase de sangre será esa? Usted meta un paño sucio y lo sumerja en sangre y cuando lo saque salga blanco. Solamente la sangre del Cordero. En el capítulo 7 se nos dice que la multitud se viste de blanco. El capítulo 7 es tan rico en simbolismos, es tan rico porque habla de números, habla de colores, ¿verdad? Habla de muchas cosas que para nosotros en nuestro lenguaje quizá parecen locas, ¿verdad? Pero para aquel entonces, acuérdense que la literatura, el estilo de literatura que se está usando en el Apocalipsis es una literatura simbólica. Además, nosotros hemos oído hablar un montón de cosas y de disparate en cuanto a este capítulo y los números que menciona este capítulo, ¿verdad? Y es triste porque estas cosas que se enseñan acerca del capítulo 7 y de los 144,000 deja a mucha gente sin la esperanza de salvación. Deja a mucha gente sin la esperanza de salvación. Y te crea esa incógnita de ¿qué tendré que hacer yo para poder ser uno de los 144,000? ¿Verdad? ¿Qué tendremos que hacer? Porque déjeme decirle, esto es incluyendo a todos los billones que existen hoy día y todos los billones que ya se murieron desde el principio de los tiempos. Desde que está escrito esta escritura. ¿Cuántos se van a salvar? En el capítulo 7 la escena comienza con 144,000 personas que son sellados, que son protegidos. Eso es lo que quería decir sellados. Te voy a sellar, eres mío, es como un brand, ¿verdad? Entonces, eres mío, te conozco, te voy a proteger. Ese es el lenguaje que se está usando ahí en Apocalipsis 7. Y acuérdense que en la literatura judía el enumerado da la idea de protección. El ser numerado da la idea de protección. Es la idea de que te conozco tu número, sé quién eres, sé dónde estás, sé cuántos cabellos hay en tu cabeza. Nosotros hemos visto eso a través de toda la Biblia. Te conozco, mío eres, te he dado un nombre nuevo. Dios siempre nos ha insistido a través de la palabra que Él nos conoce, Él sabe quiénes somos, Él sabe tal y cual eres, tal y cual cómo estás, Él te conoce, Él te ha sellado con su Santo Espíritu y Él te protege. Si lo miramos desde la perspectiva, de esa perspectiva veremos que este capítulo es precioso, que esta expresión de los 144,000 es una cosa preciosa porque describe que Dios nos conoce. Como en otras partes de la Biblia que el Señor insiste que Él nos conoce por dentro y por fuera, ¿verdad? En el capítulo 7, cuando comienza hablando de los 144,000 personas siendo sellados, y mira qué hermoso es esto, porque habla que son de las tribus de Judá, de las tribus de Israel. ¡Qué lindo! Porque acuérdense, hermanos, que por un tiempo ya Dios había dejado el trato con las tribus. Ya para este entonces que Juan escribe la revelación, las tribus no estaban unidas, pero cuando Dios habla de estos 144,000 y menciona 12,000 de tal tribu y 12,000 de tal tribu, nos está diciendo que Él los ha reagrupado y que está tratando con su pueblo otra vez. Así que esta parte es hermosa. Nos preguntamos por qué 144,000. Y ese número se saca de 12 por 12 más 1,000. Y el número 12 es muy importante en el libro de Apocalipsis y es muy importante en la Escritura porque el número 12 significa el reino de Dios.
Cada vez que usted vea el número 12 en algún texto bíblico de la Biblia, está hablando del reino de Dios, de la gente de Dios, del pueblo de Dios, del gobierno de Dios. Eso es lo que simboliza el número 12. Así que es importante. Piensen en las tribus, en las 12 tribus, en los 12 discípulos. Y cuando llegamos al capítulo 21, que nosotros lo estudiamos el miércoles, cuando llegamos al capítulo 21 vemos un montón de conjuntos de 12. Si leemos del 12 al 14, dice, tenía un muro grande y alto en 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al occidente 3 puertas, que son 12, 3 por 3 puertas, ¿verdad? Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ahora, del versículo del 19 al 21, dice, estoy hablando del capítulo 21, pero los versos del 19 al 21 sigue diciendo, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto y el duodécimo significa 12, amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como el vidrio, oro puro transparente como el vidrio. Y el oro puro no es transparente, ¿verdad? Pero él no los está escribiendo como él lo ve, como va a ser. Así que 12 tiene el poder simbólico del reino de Dios, de la gente de Dios, del pueblo de Dios, del gobierno de Dios. Qué lindo, aleluya. Así que cada vez que veamos este número, sépase que estamos hablando del pueblo de Dios. 12 por 1000 significa una gran multitud. En el contexto de los tiempos bíblicos, decir miles era decir una gran multitud que nadie podía contar. Me explico. En los tiempos nuestros nosotros vemos una multitud y no decimos, ahí hay 144,000, decimos, ahí hay miles y miles y miles de personas, ahí hay cientos, ¿verdad que sí? Nosotros, ahí hubo 1 millón de gente. O sea, es un número tan grande que no se puede contar. Así que en el contexto bíblico, decir miles era decir una multitud. Porque en aquel tiempo, en una ciudad que hubiera 1000 personas, era una gran multitud, ¿verdad? Porque en aquellos tiempos solo en un solo sitio que se juntaran 1000, era mucha gente. Es como hoy día nosotros decimos, mira para allá, ahí hay millones de gente. La idea de que aquellos 144,000 personas del verso 4 que van a ser salvos, y es mejor que usted sea uno de ellos, o sea, esa idea de que son 144,000 y es mejor que usted sea uno de ellos, es triste. Es triste que se enseñe eso así, y ya acabamos de explicar por qué quería decir ese número. Es triste porque hace creer a uno, o sea, uno sobreentiende que es un número exacto, sin recordar que el libro de Apocalipsis es un libro simbólico y lo hace tan literal. Sin embargo, si usted sigue leyendo, dice que cuando Juan miró, oyó 144,000, pero que cuando miró era una multitud tan grande que nadie podía contar, que ninguno podía contar. Da tristeza también que todos se estarán preguntando, ¿y cómo haré yo para ser uno de ellos? Y entre billones y billones de personas, ¿cómo podré ser yo uno de ellos?
y si creemos que Dios gana, como nosotros creemos que al final Dios gana, 144,000 no sería una gran victoria, ¿usted no cree? Para Dios. Eso no sería victoria. Este verso que voy a leer ahora contradice eso que la gente enseña por ahí, que son 144,000. En Apocalipsis 7:9, en ese mismo capítulo, Juan dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, de toda tribu, pueblo y lengua, que estaban delante del trono, en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca, con palmas en las manos. Además, Dios nos dio una clave para que nosotros pudiéramos entender el libro de Apocalipsis. Y nosotros lo hemos visto en capítulos anteriores cuando estamos haciendo nuestro estudio de Apocalipsis. En el capítulo 5, verso 4 dice, y lloraba yo, Juan, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y todos sabemos que sí, que había uno digno, ¿verdad? Y sigue diciendo, y uno de los ancianos me dijo, no llores, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, ¿ok? Está diciéndole el anciano, no llore, ahí está el león de la tribu de Judá. Cuando él mira, ¿qué ve? Un cordero. Porque el león es el cordero, gloria a Dios, y el cordero es el león, aleluya, gloria a Dios. Miré y vi en medio del trono, muy importante ese verso, en medio del trono, porque ¿quién está en el trono? Dios. Y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie el cordero como inmolado. Así que tanto el león como el cordero representan y se refieren a Cristo y su divinidad. Y su divinidad, porque Él es Dios. Y lo mismo pasa aquí en el capítulo 7. Cuando él oye el número 144, pero cuando se voltea y ve, él ve una multitud que nadie podía contar. Entonces, si nadie lo puede contar, no puede tener un número. ¿Ok? El verso 9 dice, después de esto, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca, con palmas en las manos. Ahora sí tenemos esperanza, porque esto quiere decir, hermano, que nosotros estamos incluidos. Eso quiere decir que yo estoy incluido, que usted está incluido. Aleluya. Ya no nos tenemos que tratar de ser el 143,999, casi ahí llegando, para ser uno de ellos. Ahora sabemos que todos estamos incluidos. Todo el que cree que Cristo es el Señor. Todo el que sabe y dice Jesucristo es el Señor, pero tiene que ser mi Señor. Mi Señor, mi dueño, mi gobernante, mi guía, mi director, el que me lleva, el que me instruye, el que me dice cómo debo vivir. Así que gloria a Dios que ya no nos tenemos que preocupar por ser el último, ¿verdad? Aún así no podemos perder de vista la descripción de los 144,000, porque vuelvo y les digo, yo quiero que ustedes vean la belleza de eso. Porque es una imagen preciosa. Es una imagen preciosa porque por fin nuevamente Dios tiene trato con su pueblo Israel, con sus tribus que ya se habían desbandado y no estaban. Dios vuelve y los rescata. Por eso la palabra del Señor dice, estos salieron de la gran tribulación y ahora lavaron sus vestidos en la sangre del Cordero. Ahora volvieran a estar juntas las 12 tribus, están reunificadas, hermanos, y eso es maravilloso. ¿Sabe por qué eso es maravilloso? Porque eso nos demuestra que Dios restaura lo quebrantado. Dios restaura lo quebrantado, hermano. Así que no importa por lo que nosotros vayamos pasando, estemos pasando, hayamos pasado, Dios vuelve a restaurar lo quebrantado. Y muchas veces, más veces que no, la remodelación viene siendo mejor que la anterior. Aleluya,
Gloria a Dios. Esto nos demuestra que Dios restaura lo que está quebrantado. Y veamos que aunque vienen de gran tribulación, Dios lo restaura. Y aunque nosotros estemos pasando por grande tribulación, por grandes pruebas, por grandes dolor, por cosas duras, Dios nos restaura. A nosotros también, a los que hemos pasado por muchas cosas, a los que estamos pasando, a los que están enlutados, a los que están deprimidos, a los que están sufriendo, a los que están enfermos, Dios los está restaurando. Él mismo dijo que Él vino a sanar al quebrantado de corazón, aleluya. Todas las cosas para los que aman a Dios obran para bien, como dice Romanos 28. Todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No podemos estar dándole la espalda a Dios y esperar que todo nos vaya bien. Pero si somos llamados conforme a su llamado, nosotros respondemos y amamos a Dios, todas las cosas obran para bien. Eso es lo que dice Romanos 2:28. Y en eso se especializa Dios, ¿verdad que sí? En restaurar lo quebrantado, en volver a sanar lo que está enfermo, a componer lo que se había descompuesto. ¿Cuántos de nosotros dimos de bruces y estábamos en pedazos cuando Dios nos recogió y nos montó de nuevo? Y yo estoy segura que quedamos mejor que primero, cuando es Dios el que hace la obra, ¿verdad? En eso se especializa Dios. Pero también en cada uno de nosotros, y no solamente en la tribu, no solamente en la iglesia universal, cada uno individualmente, en su situación, Dios quiere restaurar su quebrantamiento. Después que Juan ve esta multitud, que ninguno podía contar, ve una escena de adoración perfecta. Este capítulo yo lo hallo tan lindo, aunque la Biblia todo es lindo, todo es lindo. Pero el verso 10, Juan ahora ve la gran multitud adorando a Dios, y esto es una adoración perfecta, tiene siete características, y nosotros sabemos que el número 7 en el libro de Apocalipsis representa la perfección, la plenitud, lo completo, ¿verdad? Que no le falta nada. Y dice el verso 10, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a Dios, a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿A quién le pertenece la salvación? A Dios y al Cordero que está sentado en el trono. ¿Cuántos tronos hay? Uno. Entonces, ¿quién está sentado en el trono? Dios, el Cordero, Cristo Jesús, Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono de Dios y adoraron. Ahora vean la adoración perfecta, diciendo, son 7 cosas, diciendo, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Empieza diciendo que así sea y termino diciendo que así sea. Es así. Es así, gloria a Dios. Y nosotros tenemos que aprender a adorar a Dios con una adoración perfecta, dándole a Él toda la gloria, toda la honra, toda la bendición, la sabiduría, el poder, la fortaleza y acción de gracia. El 12 dice, diciendo amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra, perdón, lo estoy repitiendo, y el poder y la fortaleza sean de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora se lleva a cabo un diálogo entre un anciano y Juan. Y ya yo le di un la cuando empecé. Empieza este diálogo. Pero en esta literatura simbólica y del Apocalipsis, aquí el anciano está usando una estrategia con una pregunta retórica. Nosotros los maestros hacemos mucho eso. Por ejemplo, yo les hice una pregunta retórica hace un momento. Yo le dije, ¿quién era el que estaba sentado en el trono? O sea, yo sabía, pero para que ustedes hablaran. Y este anciano hace y usa esa misma estrategia y le dice a Juan, estos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son? El anciano sabía, el mismo Juan le dijo, yo no sé, eso lo sabes tú, explícamelo tú a mí. Pero en esta estrategia de literatura era para podernos decir a nosotros hoy, lo que estamos aquí escuchando, quiénes eran los que estaban vestidos de blanco.
Y la palabra del Señor nos dice en el 14, yo le dije, Señor, tú sabes. Y Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Estás vestido adecuadamente? Sigo siendo la pregunta. ¿Has lavado tu vestidura en la sangre del Cordero? Humanamente hablando, esto no funciona. Porque cualquier prenda de vestir que usted tenga, especialmente si es blanca o cualquier color claro, usted la mete en la sangre, no le va a salir blanca. Así que humanamente esto no es posible. Lo último que usted haría es meter una prenda de vestir en sangre. Pero esto nos permite saber que los caminos de Dios no son nuestros caminos, que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Es la maravilla de saber que Dios hace las cosas de una manera diferente, totalmente diferente a lo que nosotros pensaríamos, ¿verdad? Y que nosotros no somos Dios. Esta es la maravilla de la salvación y que precisamente está describiendo paradójicamente que lavar las túnicas en la sangre del Cordero es estar vestido de blanco. Qué lindo es el Señor. Pero fíjese, quiere decir que el detergente perfecto para lavar las vestiduras la tiene el Señor. Como en la parábola del matrimonio, ¿verdad? Del matrimonio del príncipe, como en esa parábola, las vestiduras las dio el rey. Lo que había era que ponérselas. Y aquí lo que hay es, Cristo provee la sangre. Y nosotros lo que tenemos es que ser limpios en la sangre del Cordero de Dios. Para estar adecuadamente vestidos para la boda que va a pasar prontito. Por fin, ya no nos tenemos que preguntar qué nos vamos a poner. Como las mujeres que tenemos el closet lleno y estamos, ¿y qué me pondré hoy? Ya no nos tenemos que preguntar qué nos vamos a poner. Nosotros sabemos quién nos va a dar la vestidura. ¿Qué estoy tratando de decir con eso? La vestidura con la que usted se tiene que vestir no está en su closet, no está en su armario. La da Dios. La da Dios. Porque el mismo Rey proveerá las vestiduras blancas. Así que cuando vemos el dilema de la vestimenta en el Edén con sus hojas de higuera, ¿verdad? Y la Odisea con su lana negra, hubo una gran crisis de ropa y la conclusión es que la ropa de la salvación la da Dios. Él es el que nos viste. Entonces, algo sucede aquí. Otra cosa sucede maravillosa. Esta es la belleza de la revelación. Esta es la belleza del libro de Apocalipsis, cada vez que nos revela a Cristo en otra imagen, y en otra imagen, ¿verdad? Esta es la belleza. Tenemos leones, tenemos corderos, ¿verdad? Y ahora el cordero se convierte en pastor. Ahora el cordero se convierte en pastor. Es otra imagen, ¿verdad? Otro perfil de Dios. Esta es una poderosa combinación de imágenes. Recuerda el Evangelio de Juan, el mismo Juan que está escribiendo la revelación que Dios le da, que escribió el Evangelio según San Juan. En el Evangelio de San Juan es donde Cristo mismo con su boca dice, yo soy el pastor, el buen pastor. Y también dice, yo soy la puerta, ¿verdad? Del corral o del redil, donde el buen pastor se colocaba como puerta, como portón, para que el peligro no entrara al redil, ni para que el redil se saliera del corral. El versículo 17 del capítulo 7 de Apocalipsis retoma esa imagen y dice que el cordero es pastor. Y lo lindo que dice el verso 17 es que ese cordero, ese pastor, está sentado en el centro del trono. Sigue siendo Dios. Aleluya. Por cierto, esto es poderoso en sí mismo, hermano, porque decir que el cordero, el buen pastor, Dios estaban sentados en el trono, sabemos, ahí vemos, sin decir la palabra Trinidad, vemos que Cristo es Dios, ¿verdad? Aleluya. Eso es importante. Esto es una gran medida, en gran medida hace énfasis en la divinidad de Dios. Y también nos remonta a la imagen del Salmo 23, que todo el mundo repite, que todo el mundo recita, ¿verdad? Y que cantamos
unos segundos, unos minutitos antes, nosotros estábamos diciendo, el Señor es mi pastor. La palabra dice, Jehová es mi pastor. Y el Apocalipsis nos está diciendo que el Cordero de Dios es el pastor. Aleluya. Gloria a Dios. Y ahora sabemos que el Cordero está sentado en el trono. Esto es en gran medida, vuelvo y le digo, énfasis en la divinidad de Dios. El buen pastor es Cristo. El Señor, dice el Salmo 23, que nos guiará por sendas de justicia, ¿verdad? Gloria a Dios. El Señor, a la mayoría de la gente no ha visto el hecho de que el Cordero es el pastor. Cuando vemos el Salmo 23, Jehová es mi pastor, ¿ves? Jehová es mi pastor y nada me faltará. El Cordero que estaba manchado y así podría tener la túnica blanca es mi pastor. Y me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Y el verso 16 de Apocalipsis dice, ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. ¿Ven cómo se entreteje la palabra de Dios? Y cómo nos da los perfiles de Dios como león, como cordero, como pastor. Ya no tendrán hambre ni sed y el sol no les castigará. Aquellos que saben lo que es pasar hambre, y aquellos los que sabemos lo que es pasar sed, y aquellos que sabemos lo que es estar fatigado por el trabajo, por el sol, porque el Cordero, pero sabemos ahora también que el Cordero está sentado en el trono y que ese Cordero nos pastoreará y nos guiará a fuentes de agua viva, a las fuentes de vida, y Dios enjugará nuestras lágrimas. Pero qué cosa más bella, ya estamos casi acabando. Él no nos va a dejar como estamos, nos va a vestir con las vestiduras blancas a través de la sangre del Cordero, y después nos va a pastorear y nos va a llevar a donde hay alimento fresco y nunca más tendremos hambre ni sed, y dice que toda lágrima será enjugada. Aleluya, gloria a Dios. Ya no más llanto, ya no más dolor, ya no más. Gloria a Dios. Vive Jesús, alabado sea el nombre. Así que yo me imagino, yo quiero imaginarme la mano de Dios pasando por nuestros rostros y enjugando nuestras lágrimas. Y usted que se encuentra en dolor hoy, por muchas razones, Dios ve su dolor, nos entiende y enjugará nuestras lágrimas. Esa frase la vemos otra vez en el capítulo 21, casi al final. Porque en medio de las dificultades de la vida, sépase, hermano, que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es tu pastor y te guiará a la eternidad. Y una vez que Él sea tu pastor, porque ahí es donde está el meollo del asunto. Él es el buen pastor, pero una vez Él sea tu pastor, ya no habrá hambre, ni sed, ni inclemencias del clima. Estarás seguro, estarás contado, estarás protegido, estarás sellado. Y Él enjugará tus lágrimas y estaremos para siempre con Él seguros. Seguros. No tenemos por qué temer, no tenemos por qué temer, no tenemos por qué temerle al Apocalipsis, al contrario, nos gozamos cuando estudiamos este libro porque vemos las grandezas de Dios, las promesas de Dios, que si todas las demás promesas antes del Apocalipsis se cumplieron, estas también se cumplirán. Estas también se cumplirán. Vamos a poner de pie, vamos a orar. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Gracias, Padre, porque en tu libro tú nos revelas a Cristo. Lo hemos visto como alfa y omega, principio y fin. Lo hemos visto como león, como cordero, como pastor. Te damos gracias, Señor, porque estás sentado en el trono. No hay nadie más grande que tú. Tú eres el grande. Tú eres el yo soy. Tú eres lo que nuestra alma necesita. Gracias, Señor, porque tus promesas nos aseguran que nosotros contigo vamos a estar más que bien. Ya no más hambre, ya no más sed, ya no más dolor, ya no más tristeza. Solamente todos reunificados y restaurados.
Padre mío, de nuestro quebranto en este mundo. Padre, seremos restaurados. Señor, confiamos en tus promesas, Padre. Y nosotros sabemos que tú eres el Dios victorioso, el león victorioso que venció por el Cordero y la sangre del Cordero. Señor, qué maravillosa es tu palabra y gracias por darnos entendimiento. Gracias por revelarnos a Cristo, Señor. Pero en esta hora, lo más importante es que nosotros entendamos que tú eres nuestro pastor y que nosotros somos tus ovejas. Y si no lo somos en esta hora, si no nos hemos dejado guiar por el pastor, si somos cabritas en vez de ovejas, si Él nos tiene que estar alando con el callado y buscándonos por los riscos, es el momento de volver al redil. Es el momento de aceptar su guianza. Es el momento de rendir tu vida a Dios, porque todos tenemos nuestros días contados. Todos tenemos nuestros días contados. Todos tenemos un día de expiración. Y en ese día queremos estar contigo. Y si no morimos y tú llegas, también queremos irnos contigo. Padre, porque tú eres maravilloso. Porque tú has provisto para el ayer, el hoy y para el futuro. Nosotros te hemos visto, Padre mío, como el que es, el que fue y el que será, y el que pronto debe venir, aleluya. Y estamos esperando ese grandioso día en que ya nosotros no tengamos que decir y el que ha de venir, sino el que es, aleluya. Padre, en esta hora transforma los corazones, transforma nuestra mente, ayúdanos a encarrilarnos, Padre mío, que nosotros nos dejemos pastorear por ti, Cristo Jesús. Que tú seas nuestro blanco soberano, que tú seas nuestra medida de moral, que tú seas nuestro estándar y que nuestra alma no esté satisfecha hasta que nosotros procedamos a tu semejanza. Padre, yo te lo pido en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Si alguien necesita una oración especial, si alguien quiere decir yo acepto a Jesucristo en esta hora como mi pastor, como mi Señor, como mi Rey, su gobierno, yo quiero ser contado y sellado y protegido en el reino de Dios. Hoy es el momento. Cualquier momento es un buen momento, pero como les digo, nuestros días están contados. Aleluya. Cristo viene pronto. Todas las señales están cumplidas. Solamente estamos esperando ese grandioso día en que Él venga a buscar a su pueblo en las nubes y nosotros irnos con Él. Gloria a Dios. Vive Jesús. Vamos a entonar Jehová es mi pastor otra vez, por lo menos una vez más, mientras rendimos nuestro corazón al Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Gloria a Dios, aleluya. Vive Jesús. Gloria al